carta del apóstol Santiago. Iniciamos un nuevo estudio esta noche, ¿verdad? La carta a Santiago es conocida como una carta universal. ¿Por qué razón? Porque no es dirigida a una iglesia específica en una localidad o a una persona, como conocemos las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Muchas de ellas fueron dirigidas a iglesias establecidas ya en Corintios, en Éfeso, en Gálatas, o a pastores como Timoteo, Tito, etc. Esta carta específica habla, hermano, a toda la iglesia en general. Por eso se le conoce como una carta o una epístola universal. El contenido de ella es para beneficio siempre de la iglesia de este tiempo. Aunque muchos dirán, hermano, fue escrito, ahí dice, para las 12 tribus que están en la dispensación. No, es en aquel tiempo, pero esta palabra es para usted y para mí. Y lo que está en ella, yo debo de atesorarlo en mi corazón, porque la palabra de Dios quiere hablarme a través de ella. Y vean lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y quién era este Santiago? La Biblia habla de varios Santiagos. Está Santiago el menor, el hijo de Alfeo, y se considera que quien escribió la carta es Santiago, el hermano del Señor, hijo de María y de José. Y se ve que en el versículo 1, a pesar de que en verdad era el hermano del Señor, o medio hermano, como podríamos decirlo, se da a entender que él ha entendido que Jesús no era un hermano simple para él, sino que lo considera él su Señor ya. Y él se considera como su siervo. Eso da a entender que Santiago había puesto al Señor Jesús en un lugar especial. Le había entonces, él en su corazón le había abierto ya las puertas de su corazón y ya le llama su Señor. Y él se considera su siervo. Usted y yo, delante de Dios, deberíamos tomar el ejemplo de Santiago. ¿Por qué razón? Porque usted y yo solo somos lo que Dios quiere que seamos. Y llegamos hasta donde Dios quiere que lleguemos. El que gobierna, ¿quién es? El Señor. Por eso él, cuando redacta su carta, él se pone en su lugar y exalta al Señor, diciendo: siervo de Dios. Y de él quiere decir, él es el Señor. Él es, yo solo soy un siervo. ¿Qué más dice? Del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Ya explicamos esta parte. Ahora, entonces, hermanos míos, va a hablar de un tema específico. Cuán importante es que usted y yo entendamos que necesitamos sabiduría para vivir en esta vida. Necesitamos sabiduría para comprender lo que nos está pasando. Eso solo Dios lo puede hacer. Para ello inicia cómo debemos nosotros ver las pruebas, cómo ver que la dificultad que está viniendo a mi vida tiene un propósito divino, pero eso solo lo puede revelar la sabiduría de Dios. Y necesitamos pedirse al Señor. Usted y yo hemos tenido el privilegio de vivir en una generación en la cual usted dirá: hermano, antes era más tranquilo, ¿por qué no nacimos en los años 1900? A Dios le plació que usted naciese en esta época. Y usted ha sido privilegiado. Y está viendo cosas que en la Biblia se escribieron hace miles de años. Usted está haciendo sentido. A aquellos que vivieron en el tiempo del Señor Jesús, ellos fueron testigos oculares. Ellos vieron los milagros, ellos vieron las sanidades. Y quizás nosotros hubiésemos querido tener ese privilegio, pero a usted y a mí se nos concedió vivir esta época. Démosle gracias a Dios y vivamos como Él quiere. Pero ¿qué necesitamos? Sabiduría. Sabiduría. La palabra de Dios dice en los proverbios cómo se obtiene. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Sin temor a Dios no hay sabiduría. Sin temor a Dios solo están mis pensamientos. Lo que yo pienso, lo que yo siento, eso le doy valor y voy viviendo como yo pienso, voy viviendo como yo siento, y eso va a hacer que mi vida vaya hasta en contra de la voluntad de Dios. ¿Se ha fijado cómo el hombre vive en contra de la voluntad de Dios por no tener sabiduría?
Y cuando viene la prueba empieza a maldecir a todo el mundo, maldicen hasta su madre. ¿Por qué razón? Tiene sabiduría. ¿Y cómo ven las dificultades? Con sus ojos naturales, con su mente, con sus pensamientos, con sus sentimientos, ¿verdad? Esto y esto me ha sucedido porque no han comprendido que todo lo que nos pasa alrededor trae un propósito divino. Por eso dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en qué, en adversidades. ¿Cuántos hemos pasado adversidades en lo que va del año? Un montón, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Maldecir a medio mundo. Si tenemos sabiduría de Dios, Dios nos va a ayudar a entender que esto que está pasando, somos capaces de salir adelante con su sabiduría. Pero para ello necesitamos saber que un día esa prueba va a pasar. Y ahí va a venir ese gozo. Pero en el momento de la prueba, ninguno de nosotros se alegra. ¿Quién se alegra que me den una llamada con una mala noticia? Yo no. Es más, cuando vemos teléfonos de gente que no conocemos, no contestamos. A menos que estemos esperando una llamada de un desconocido. ¿Por qué? Porque le tememos a las pruebas. Nadie quiere estar en prueba, hermano. Nadie quiere estar en dificultades, pero es necesario que las dificultades vengan. Y así como han de venir, Dios nos ha de dar la sabiduría para salir adelante. A ver, muchos de los errores que nosotros hemos cometido ha sido porque tomamos en cuenta la sabiduría de Dios o ha sido porque nosotros hicimos como pensábamos. En la mayoría de los casos estamos problemados por habernos metido con lo que nosotros así me va a ir bien. Vino el consejo de Dios por medio de un pastor, por medio de una predicación, por medio de un hermano, por medio de la mamá, por medio del papá que tiene temor de Dios, pero no hicimos caso. Hasta que nos pase el problema. Ahí entendemos, era cierto. Era cierto que si yo metía la mano en el fuego me quemaba. Y no se lo habían dicho. Yo recuerdo cuando mi primer hijo estaba pequeño y metió la llave y mi esposa me cuenta cómo fue, metió la llave en el toma corriente y pegó el grito y pensó que una culebra, ¿no? Ya no se había picado y la vuelve a meter porque la llave la dejó en el toma corriente. La volvió a agarrar la llave y otro grito. Pregúntele ahora si lo hace. Pues ya sabe, tuvo que pasar la experiencia. Usted y yo necesitamos tener sabiduría para que las experiencias no nos enseñen. Pero eso solo lo da Dios. Por eso que hay que ver las pruebas. Señor, usted sabe cómo voy a salir de esto. Cuando usted vea una adversidad, sepa que Dios ahí está y también ahí está, por supuesto, la salida de él. ¿Cómo? No sabemos. En el momento, tampoco. Pero así debemos de verla, dice el apóstol Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí no dice una o dos. Diversas quiere decir muchas. Y diversas también de todo tipo de índole. Económicas, de salud, de familia, problemas familiares, problemas sociales. En medio de todo eso, usted y yo debemos de vivir en diversas pruebas. Ahora, versículo 3. Sabiendo, que es lo que debo de tomar en cuenta cuando estoy en prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Y qué le queda? Espera. Cuando usted esté en prueba, debe de saber utilizar la paciencia. ¿Por qué razón? Y no la paciencia como solo un fruto, sino porque es necesario, no puede hacer nada, solo esperar que Dios obre. Pero para eso se va a poner a prueba la fe. Esto es como lo que dice el proverbio, que el oro se prueba por medio de el crisol, ¿verdad? Y se mete al fuego y allí es probado si es oro. Cuando yo estoy pasando pruebas, se me está probando mi fe. Bueno, vamos a ver qué tanta fe tenemos. ¿Y qué debo de ver? Saber que es mantenerme lo que yo he creído. Soy hijo de Dios. Dios sabrá cómo me va a sacar adelante. En ese momento estoy siendo probado por el fuego. Me están viniendo pruebas, me están viniendo dificultades. Acuérdese, Dios sigue sentado en su trono. Amén, hermanos. Usted ha visto la convulsión social que hay a nivel mundial, ¿verdad? Eso no solamente la violencia, solamente en nuestro país, ¿verdad? Hemos visto la dificultad que están pasando en diferentes partes. Hermano, ¿usted cree que Dios está afligido y que ya no hay lo que hacer con el mundo? ¿Qué creemos nosotros?
Dios sigue siendo Dios, ¿no? Y el mundo tiene que ver a Él, porque Él sí puede arreglar esta situación. Pero ¿por qué no mete mano Dios? Porque el hombre ha metido mucho su mano y tiene que pagar las consecuencias de su pecado. El mundo está al revés porque el hombre lo ha puesto al revés, no porque Dios sea malo y nos quiera castigar. Esto que estamos viviendo son consecuencias de todas las cosas malas que se han hecho en las generaciones antiguas. A usted y a mí, que nos ha permitido el Señor nacer en medio de esto y teniendo el temor de Dios, bueno, veamos la vida como Dios la ve. La vida es un regalo de Dios. Bueno, entonces vivamos agradecidos con Él. La vida es algo para glorificar a Dios. Claro que sí. Entonces glorifiquemos a Dios. El mundo anda ofuscando. ¿Qué vamos a hacer? Usted dice que se va a levantar la tercera guerra. Eso puede suceder, pero Dios sigue siendo Dios. Y si con eso, hermano, hemos de morir, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Le puedo reclamar a Dios? Señor, llévame hasta la cuarta guerra. No, hombre. Él sabe el momento y el tiempo cuando usted y yo vamos a ser llamados. Pero eso solo lo da la sabiduría de Dios. Así que la prueba que estemos pasando, hermano, es su fe que está siendo probada. Mantenga su fe, su confianza en Dios, que Dios sigue siendo Dios y Él sabrá cómo ayudar. ¿Qué va a producir eso en usted? Paciencia. Cada día que pasa es un día menos de su prueba. Se va acercando el día de la salida. Así tiene que vivir. Así tiene que esperar. Necesario que vengan pruebas. Lo está diciendo la Escritura, no me lo inventé yo. Hermano, ¿y por qué no hablamos que Dios nos va a bendecir? No, porque hay que hablar de estas cosas. Son cosas que nos van a pasar en este mundo. Son pruebas que van a venir y que no las queremos, pero ahí van a estar. Cuando vengan, acordémonos. Dios está conmigo. Está siendo probada mi fe y yo debo de seguir creyendo que Dios es mi Dios. Aquí dice la Escritura en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermano, necesario es tener paciencia. No ande buscando usted resolver los problemas, no va a poder. Se va a meter más en problemas. Se lo dice una persona que le ha pasado. Yo, queriendo ayudarme a mí mismo, resuelvo los problemas como pienso. ¿Sabe qué? ¿Qué es esto? No es problema. No dejo que Dios obre, mejor espero. Yo no sé qué Dios está haciendo. ¿Tenemos deuda? Ah, no. Le debo a la hermana. Hermana, présteme 100 pesos para pagarle. Le voy a pagar a la hermana, pero aquí voy a abrir otro problema. ¿A que sí? Y cuando me pasan dificultades, hermano, ay, yo voy a ir donde no sé quién, a ver cómo salgo, pero que me ayude. Yo sé que Dios, Él me va a ayudar y nosotros ponemos la confianza en esa persona, ¿verdad? Y allá estamos, cuando nos dicen no, ay, hermano, qué frustración nos llevamos. Esperemos, hermano, en el Señor. Si el que ha dicho no, no es la persona, es Dios quien ha puesto en su corazón. Para que pongamos nuestra mirada en Él. La gente anda confiando en el hombre y por eso estamos así. Confiando en gobiernos humanos, confiando en alcaldes, confiando en diputados, si son seres humanos imperfectos, hermano, y ante la voluntad de Dios, ¿quién se va a oponer, hermano? ¿Quién? Nadie. Mejor esperemos en el Señor. Solo que nos está llamando la palabra a tener ¿qué? Paciencia. Si alguien está pasando por prueba, espere. No se me vaya a arrebatar y vaya a tomar una mala decisión. Ah, no, hermano, yo me voy para los Estados Unidos, así voy a resolver el problema. Se va a meter en un problema. Conozco gente que lastimosamente, hermano, queriendo salir adelante. Bueno, nosotros fuimos testigos de un hermano aquí, Cristo ya lastimosamente ya no está entre nosotros. ¿Verdad? Y nuestro hermano falleció, intentó irse, no sé si 2 o 3 veces para Estados Unidos, queriendo, no, hermano, ya voy a conseguir un mejor trabajo, ya va a ver cómo me va a ir bien. Lastimosamente nunca se le cumplió el sueño del hermano, vino, ¿verdad? No pudo. Y lastimosamente nuestro hermano ya no está entre nosotros. A eso debemos de aprender. Es que aquí no hay trabajo, allá sí, hermano, ya le diga al Señor. No, hermano, es que, o en el matrimonio, ¿verdad? Ah, no, hermano, es que así no funcionan las cosas. Mira el matrimonio, ese es el matrimonio de esa persona. Y no crea que el modelo de ese matrimonio, y usted quiere ser igual que ese matrimonio, no va a ser igual. Son 2 personas diferentes. Usted ponga la mirada en el Señor y dígale al Señor, ayúdeme, usted puede. Él puede tocar corazones, ¿no?
4. ¿Qué va a producir la paciencia? Mas tenga la paciencia su obra completa. Ese es el propósito de la prueba. Para que seáis, ¿cómo decir? La prueba me va a hacer a mí una mejor persona. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lo que decíamos, las experiencias de las dificultades nos hacen entender y a no pasar por ese camino, ¿verdad? Ahí solo que loco que escribió que dice que se tropezó con la misma piedra, hermano. Y ya sabía que ahí estaba y se tropezó, ¿o no? Debería de haber aprendido. La prueba es para que entendamos, para que aprendamos y seamos perfeccionados. Aquí lo dice la Escritura, vuelva a leer conmigo detenidamente el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. La palabra cabales quiere decir que no le falte. Seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa. Vaya, la prueba que usted está pasando le está ayudando a madurar. ¿Cuántos hemos pasado por diferentes pruebas y hemos dado un testimonio después? Vaya, esa prueba le hizo a usted ¿qué? Le fortaleció, le dio experiencia y le ayudó a entender que Dios es fiel. No le faltó nada. Que a pesar que fue un momento crítico, todos hemos pasado momentos críticos en nuestra vida, difíciles, en que vemos como que la luz de nuestra vida se está apagando, si es la salud o la economía. Ya no nos alcanza a todos. Pero cuando vemos que ha pasado el tiempo y hemos salido adelante, Dios fue fiel, no nos faltó nada. Solo que tuvimos que mantener paciencia. Para ello es necesario, hermano, mantener nuestra confianza en el Señor. Y no les falte nada. Y si les falta alguna cosa, lo va a decir el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esa la tenemos todos. ¿Qué dice el versículo? Pídala a Dios, el cual da a todos abundante. Vaya, la sabiduría no la venden en la universidad, en la escuela, en el instituto. Ahí le enseñan a usted a sumar, a leer. Eso le van a enseñar. Pero la sabiduría solo se tiene en el temor de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, como hermano. Mire, Dios no es como nosotros, que si nos piden algo damos limitado. Él da abundantemente. ¿A cuántos de nosotros nos han pedido cuando hemos salido a algún lugar? Y nos buscamos las monedas más chiquitas. Ya vemos que la grande es la de dólar. Esa larga que es cierto, ¿verdad? Nos vamos buscando las pequeñas. No, esta es negrita, mejor no, dice usted, ¿verdad? Damos como. Ese es el ser humano. Pero cuando a Dios usted le pide, ¿usted cree que Dios hace lo mismo? ¿Qué dice ahí? Él da abundantemente. ¿Cuál es el problema? Que no pedimos. Dice la Escritura, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si le está pasando algo, dígale, Señor, no entiendo qué es lo que me está pasando. Sí me está pasando, pero no logro comprender su propósito. Pídale a Dios que le enseñe. Y Él le va a decir, mira hijo, yo lo que te estoy pidiendo es que tú seas un mejor hijo mío. Eso Dios nos lo dice todos los días. Yo lo que quiero es que en este mundo, mira, donde hay tanta imperfección, tanta maldad, tanta inmundicia, yo lo que quiero es que tú te manifiestes como mi hijo. Eso se lo va a decir Dios en su corazón cuando usted deje que Él gobierne su vida. Y se lo va a decir, se lo va a dar. Ahora, cuando está hablando de abundantemente, no está hablando de Cristo. Era una ilustración para poner lo que nosotros hacemos cuando nos pide alguien. Como nosotros somos limitados, ¿verdad? Damos conforme tenemos. No podemos dar abundantemente. Pero Dios, que es rico en sabiduría, ¿cómo dice la Escritura? Sabiduría, abundantemente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproches. ¿Y qué más?
y le será dada. Hubo un rey que tuvo el privilegio que Dios le hablase por medio de una oración, se llama Salomón. Se le presentó la oportunidad y le dijo: Dios, pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré. Y pidió a Dios el ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que el hombre necesita. Dice la palabra de Dios que Dios en la respuesta le dice: mira, como no pediste la derrota de tus enemigos, no pediste que te diera dinero, te voy a dar más. No solo te voy a dar la sabiduría, también te voy a dar esto. Porque eso es lo que usted y yo necesitamos. Y lo vamos a hacer simplemente. ¿De qué nos sirve? ¿Qué dice el proverbio? ¿De qué sirve la inteligencia en el hombre si no tiene sabiduría? Si usted hace la pregunta a la gente, volviendo a la ilustración, ¿qué haríamos nosotros con $1.000.000? Mucha gente dice: me vuelvo loco, por eso Dios me da. Sí, hermano, eso es lo que hace. ¿Y qué hace usted? ¡Ay! Mire, alguien dijo: miren, el AFP lo ha ahorrado tanto, dijo alguien. Así es que tengo para, si me lo dan, yo me salgo de la empresa y le digo un montón de cosas. Y sabe que eso nunca se lo van a dar. Aquí lo que necesitamos es sabiduría para administrar pequeñas cosas, hermano. Si usted puede administrar $1, puede administrar 100. Pero si usted desparrama $1, desparramarán 100, 1000, 2000. ¿Qué se necesita? Sabiduría. ¿Y quién se la puede dar? Dios. Esas no se compran. Ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? Él dará abundantemente sabiduría para comprender, para entender. Esto es lo que yo debo de hacer en mi vida, ¿verdad? Él dará abundantemente, sin reproche, y le será dada, pero ¿cómo debe de pedir? Con fe. Esto es similar a lo que dice Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted está aquí porque cree que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted ora a Dios, usted ora porque cree que oye y cree que también puede ayudarlo, ¿verdad? Esa es la forma, esa es la actitud que debe de tener el creyente. Cuando usted le vaya a pedir sabiduría a Dios, no vaya con aquel, ya no lo va a exhortar la palabra de Dios, a saber si Dios a mí me oye. Yo creo que a mí no me oye. ¿Por qué? No, si yo soy un sinvergüenza. ¿Y quién no es sinvergüenza aquí en la tierra? Todo dice la palabra de Dios que estamos bajo pecado. Para eso vino Cristo, para salvar a nosotros los pecadores. Es Cristo el medio por el cual yo llego a Dios. Aunque no lo merezco, Él se ha apiadado de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no creo. Pero dice la Escritura. Lea conmigo el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ahí está el problema. El problema es que si yo vengo dudando, miren, sería un insulto a Dios. Si yo vengo con una mentalidad: ay, hermano, voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, hermano, ¿verdad? Viene a la misma vez, hermano: yo creo que Dios a mí no me oye. Hermano, eso no debe de ser. Pongamos este ejemplo. Cuando usted va al médico, porque va al médico, porque usted cree que él tiene la capacidad para darle un medicamento que le va a ayudar a sobrepasar el proceso de salud difícil que está pasando, ¿no, hermano? Usted va confiado, ¿verdad? Y cuando no funciona, hermano, viene y le cuenta a alguien: yo conozco un médico. Allá va usted también, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Creyendo que ese sí puede, ¿verdad? Y mucha gente así, hasta en el brujo también, hermano. ¿Cuál es el problema? No tienen la capacidad de tener una sola confianza. Y esa confianza debe ser en Dios. Yo no estoy diciendo que no vaya al médico, de ninguna manera. El médico Dios lo ha capacitado, le ha dado sabiduría, le ha dado entendimiento. Pero su primera confianza es Dios. Y si va a ir al médico, Señor, revélale al médico, ¿verdad? Que no se vaya a equivocar. No vaya a ser que le vayan a leer los exámenes de otra persona, hermano. Mire, según en mi expediente, usted ya me murió.
Si eso acaso usted va a los hospitales y le confunden los exámenes o no. Sí. Cuando lo han operado, ay, dice que no era usted que vamos a operar. ¿Verdad? Usted se llama Luis Hernández, pero aquí decía Fernández, una letra confundió, ¿verdad? Pero de todos modos le quitamos el hígado, ¿verdad? No sucede eso. Bien, bueno, ha sucedido, hermano, que le han quitado el pie a la persona equivocadamente, ¿o no, hermano? Porque el hombre se equivoca. Pero usted no debe estar pensando que Dios se va a equivocar. ¿Usted cree que Dios, aquí estamos, gracias al Señor hemos venido, ¿verdad? Todos hacemos una oración a Dios aquí, ¿o no? ¿Usted cree que Dios se confunde? ¿Qué me pidió el hermano? ¿Qué me pidió? Dios está como nosotros ahí, a saber, ¿verdad? Dios no, hermano, Dios es poderoso. Él sabe de qué tenemos necesidad. Nosotros somos, si nos ponemos a hablar todos a una misma vez, y ustedes me hacen una pregunta, todos a la misma vez, yo no voy a hallar qué me preguntó la hermana, qué me preguntó el hermano, ¿sí o no? Pero Dios sí. Amén. El problema es que yo creo que Dios es igual que mí. Ahí lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Qué dice la Escritura? Lea conmigo detenidamente el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, aquí va a poner, es semejante, quiere decir el ejemplo, a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, aquí vivimos cerca, tenemos el privilegio de vivir cerca del mar. Vemos que el mar va según el viento, ¿verdad? Va, viene, ¿es estable el mar? No. La onda del mar no es estable. Entonces aquella persona que viene, se acerca a Dios y duda, es igual. Está aquí, pero su mente, Dios no quiere que yo esté aquí. Dios a mí no me quiere. Estoy dudando. Y eso no le agrada a Dios. Ni a usted ni a mí nos es agradable cuando una persona, hermano, nos viene a exponer algo y a la misma vez, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido? Hermano, le voy a contar algo, le voy a poner este ejemplo. Dígame, hermana, ¿qué, hermana? La expectativa. ¿Qué? Ah, no, mejor no, hermano. ¿Cómo se siente usted? ¿Que de juguete lo han agarrado o no, hermano? ¿O no, hermano? Venga usted y cuénteme algo, ¿verdad? Y yo le voy a llegar a su casa. Hermano, fíjese que... Ah, no, hermano, ya me acordé que usted se va a sentir, ¿para qué vino? ¿O no, hermano? Imagínense yo llegando y diciéndole, hermano, fíjese que quiero que me hagan un favor. Ah, pero usted no puede, mejor me voy. Aunque no pudiese, el hermano, ¿cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir ofendido o no, hermano? ¿Se va a sentir ofendido? Hermana, ¿cree usted que me puede hacer un favor? Sí, dígame, hermano. Ah, no, yo sé que no puedo, mejor no. Se va a sentir mal o no, hermano. Ahora Dios. ¿Ustedes creen que Dios no se siente ofendido sabiendo que tiene el poder, pero no creemos que ese poder pueda manifestarse a favor de nosotros? No le agrada a Él. Hermana Claudia, por favor, lean en voz alta Hebreos 11:6. Para que vean que es lo mismo lo que estamos hablando. Atrás de Santiago, se lo tienen que buscar, está Hebreos. Atrás, ahí mismo. El capítulo 11, versículo 6. Ponga atención lo que dice. 11:6, sí, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible. Oiga, sin fe. Porque es necesario que se sepa. Ponga atención a esto. Ajá. Crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted vaya a orar, vaya seguro que Dios lo va a oír. No vaya pensando a saber si el Señor estará ocupado, ¿verdad? Por estar atendiendo al hermano Luis, no me atiende a mí. Hermano, pero quizás el Señor está ahorita atendiendo solo los de China. Él es poderoso, Él es omnipotente, está en todas partes. Dios no es un viejito cansado, hermano, que está ahí aburrido de oír, ¿verdad? ¿Y que me pidió el hermano? Ay, ayúdame, Ángel Gabriel. ¿Usted cree que Dios se pone así? Usted y yo pensamos que Dios le igual al ser humano. Son los reyes de la tierra los que necesitan un montón de asesores, ¿o no, hermano? Porque ellos no pueden. No tienen la suficiente capacidad de entender todas las cosas, ¿no? Y van y le preguntan, ¿y qué hacemos, vos?
¿Usted cree que Dios tiene allá una corte donde Él se reúne para ver si puede ayudarle? Yo debo de tener la fe que Dios tiene el poder de ayudarme. Eso dice el capítulo 11 de 6 de Hebreo. El que se acerca a Dios, ¿cómo tiene que llegar? Con fe, creyendo que tiene el poder para ayudarme. ¿Amén, hermanos? ¿Y qué dice Santiago? Volvamos a la cita de la cual estamos estudiando, versículo. Es lo mismo lo que está diciendo, no, solo que en otras palabras, pero al final no está diciendo lo mismo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, o sea, el problema no es Dios. El problema no es Dios, el problema soy yo. ¿Cuándo soy yo el del problema? Cuando dudo. Creemos que Dios está en este momento escuchándonos. Amén. Pero no vaya a salir, mentira, yo dije amén, pero Dios no estaba ahí. Ahí tiene un problema usted. Y ahí tengo un problema yo, no Dios. Dice el versículo claramente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hoy pienso una cosa, mañana otra. ¿Qué dice el versículo 7? No piense, pues, aquí está el problema. La consecuencia de ser así, ¿cuál es? No piense que, pues, quien tal haga, recibirá alguna cosa. Claro, hermano. Aquel que está pensando así, esa persona, hermano, no crea que Dios lo va a andar, mire, Dios lo va a andar buscando. Hijo, aquí te traigo la bendición, hijo, y ahí va corriendo Dios detrás de nosotros. Y lo necesitados somos nosotros. Nosotros somos los que andamos detrás de los bichitos. Hijo, come aquí la sopita de mora. Dios no es así, hermano. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado los sentidos para que aprendamos a entender, ¿o no, hermano? Que Él es el Señor. Eso es lo que quiere Dios. Aún así tiene misericordia de nosotros. Amén. ¿Qué dice el 7? No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna. Cuando se refiere a quien tal haga, se refiere a quién? A aquella persona que duda. No piense que aquel que duda va a recibir algo, hermano. Aquel que viene a la iglesia, ¡ay, sí, hermano, me voy a firmar! Bendito Dios, ¿verdad? Y ahí está 1 mes, 2 meses, 3 meses, de ahí se le van acabando la batería. Dios no trata con esa gente. Dios quiere que usted y yo seamos como Él, firmes. Llueva, tiemble, haga sol, no haga sol, sigo siendo hijo de Dios. Hayan pruebas, que de eso venía hablando, sigo siendo hijo de Dios. No debo de dudar, porque yo estoy en prueba, Dios me ha dejado. No. Su Hijo, Jesús, se murió en una cruz y Dios no nos había dejado. Era el propósito de Él el que se estaba cumpliendo. Eso que me enseña que la prueba que yo estoy pasando no es significado que Dios me ha abandonado. Él estaba aquí probando. Pero para entender eso necesito sabiduría. No crea que Dios es como nosotros, que el Señor me ha agarrado a castigarme, ¿verdad? Y ya me agarró. No, es Dios quien está formando en nosotros una persona conforme a su voluntad. Pidámosle a Dios, hermano, entendimiento, porque si nosotros venimos hoy, ay no, hermano, ya yo creo que Dios a mí no me quiere, Dios no le gusta ese tipo de personas. El que piense así, ¿qué dice, hermano? No va a recibir nada. Terminemos el estudio, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sabe qué quiere decir este texto? Las personas que así un día dicen una cosa, otro día dicen otra, en todos son así. En todo, hermano. No solamente en el camino del Señor, no solamente para ir y afirmarse en la fe, en todos son así. Les damos un trabajo, hermano, ¿y cuánto me van a pagar? Le vamos a pagar tanto, pero véngase mañana a las 8 de la mañana. Ahí está, ese día a las 8 de la mañana, ese día lo pusieron a trabajar, ¿verdad? El día estuvo bien bonito, al siguiente día se presentan, hermano, y pasa algo, y ya, mire, ¿por qué vino tarde? Es que vi, empiezan a poner un montón de pretextos, ¿verdad? El ánimo les cambia y ya, hermano, es tercer día que no van a trabajar. ¿Por qué? Son inconstantes. No tienen firmeza. Usted y yo somos llamados a ser firmes. Usted y yo somos llamados a mantenernos como Dios quiere, una sola persona.
A Dios no le gusta entonces la gente bipolar, que piensa una cosa ahora, mañana otra. El hombre se hace. De repente, hermano, nada pasó y andamos bien enojados. Debe ser doble ánimo. No debemos ser así. No debemos tener fe. Esto no se trata como cuando agarrábamos aquella flor, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No. Esto se trata de solo un solo pensamiento. Hoy sí, mañana quizás, no sé. Hoy soy hijo de Dios, amén, hermano. Mañana también, pero mañana posiblemente hayan tormentas. Pero yo soy hijo de Dios. No debo de ser doble ánimo. Porque el que tal haga, que decía la Escritura, no piense que va a recibir cosas. Así que si usted ha decidido vivir en la fe en el Señor, viva todos los días. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué cree que decía que no se avergonzaban? Porque llegaban momentos donde decir soy evangélico cristiano era un momento de que se le burlaran de él, lo persiguieran, lo apedrearan. Hoy no se burlan, hoy no se apedrea a nadie por decir que viene a una iglesia, pero la gente se avergüenza. No, yo voy porque me llevan. Pero cuando necesitamos, ahí sí queremos a Dios que sea de nuestro lado, ¿verdad? No, si yo voy a predicar, porque me toca, hermano, sí, pero cuando estoy en prueba, ay Señor, te voy a predicar el Evangelio todos los días y te sacas de esta prueba. Doble ánimo. Yo tengo que ser hijo de Dios todo el tiempo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Hemos entendido esta noción? Amén. Necesitamos ¿qué? Sabiduría. Necesitamos entender que las pruebas Dios las permite por un propósito. Necesitamos mantener nuestra fe en todo tiempo. Invierno, verano, día, noche, seguir siendo hijo de Dios. Usted ha sido comprado con la sangre del Cordero. El Señor Jesús, ¿qué tal si el Señor hubiera sido de doble ánimo? Le hubiera dicho a Dios, yo voy a morir por todos estos pecadores, ¿verdad?, que están ahí en la tierra. Pero si él hubiera sido de doble ánimo cuando vio la cruz, hubiera salido corriendo o no, hermano. Yo no muero por ese tal Luis Granado, un gran sinvergüenza. Yo no. Si mira cómo es de sinvergüenza, el Señor hubiese tenido doble ánimo, no me hubiese salvado, no, hermano. Pero él me vio, si lo amo, y murió por mí, como murió por usted. Amén. Ese es el amor de Dios, porque él tiene un solo carácter. Y a eso nos está llamando, a mantenernos en un solo carácter. ¿Van a venir pruebas? Sí, acuérdense, ahí estará Dios, dándole la fuerza. Y cuando le dé la fuerza, será completado el gozo. Debe de hacer entonces paciencia en ese momento de vida. En esa mala noticia que ha recibido. Tantas malas noticias que vemos. Oye, hermano, tengamos paciencia. Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Y si algún hermano, y si hablamos de qué tal si nos pasa, Dios lo permite. No se puede hacer nada. No se puede, hay cosas inevitables. Son los designios de Dios. Por ejemplo, la muerte de Esteban, usted la conoce en la Biblia está. Pero mire, el pobrecito murió apedreado. Designio de Dios, pero ¿cómo murió? Dando testimonio, ¿verdad? Él dijo, no, yo ya no soy cristiano. Ni le hubiese lanzado la primera piedra cuando él hubiera negado al Señor Jesucristo, no. Pero me hubieran de doble ánimo. Él dijo, no importa morir por la causa del Evangelio. De todos modos voy a morir. Digo, qué mejor morir creyendo, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesús se equivocó cuando dijo hay algunos que no querrán morir? Sí, es imposible que no suceda. Mejor creer que Cristo da vida eterna. No vamos a buscar la muerte con él, porque no vamos a buscar la muerte con él, tenemos que ser prudentes. Pero si viene, hermano, no venemos. Pidamos fuerza a Dios. Dios es fiel y misericordioso con nosotros. ¿Hemos aprendido esta noche? Dejémoslo hasta aquí, hermanos, y vamos a darle al Señor las ofrendas. Cada uno de nosotros démosle al Señor, como Dios pone.